Las tardes de los sábados se hicieron para disfrutar. Tenemos un espacio dedicado a la poesía, al arte, a la música y algo más. Yo soy Pau Alonso. Y yo soy Gustavo Hernández. Y esto es... Acá entre dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos las más cordiales de las bienvenidas a esta transmisión de Acá entre dos. Es un gusto enorme poder saludarlos y estar aquí en cabina, pues la verdad muy bien acompañada, muy contenta. Tenemos invitadas especiales, tenemos nuestra producción que siempre nos acompaña, Exacto, Benja. Tenemos a mi querida Susi, que Sí, está aquí también, echándonos porras, amiga. Sí. Mi querido Gus, muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos. Gracias. Y mi querida Jamie también, que viene a acompañarnos muy bien para transmitir esta transmisión de Acá entre dos. Mi querido Gus. Así es, es la emisión número 16 de este programa cómico, mágico, musical. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos están acompañando en esta transmisión vía Facebook también. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Mil gracias. Gracias a todos los que nos siguen en las diversas plataformas. Ya no las mencionamos porque son varias, pero nos pueden escuchar en varias plataformas, principalmente en iHeartRadio y Spotify. Y Facebook, Twitter, Uh-huh. perfecto, Instagram. Sí. Ya las dijimos. Y hasta entonces, las que no se han inventado, compadre. Dicen. bueno, aquí producción nos indicará. Muchísimas gracias, mi querido Gus. Así es. Gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar esta emisión número 16 porque tenemos un tema muy especial, un tema muy, digamos que muy importante y que todos en algún momento nos hemos preguntado cómo sanar el alma, cómo estar bien con esa parte tuya, con eso que es parte de ti y que a veces por muchas cuestiones es difícil de manejar, ¿no? Pero es importante tratar este tema y bueno, para eso contamos con dos invitados. Ahorita está uno de ellos y ahí en unos momentos más nos va a acompañar el experto, pero también nos acompaña en esta transmisión mi querida Jamie Gudiño. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchísimas Bienvenida, gracias. Jamie. Gracias, chicos. Bueno, les platico, para los que no han visto las transmisiones de Por el Gusto, ella nos ha acompañado en las emisiones de la mañana. Y bueno, ella es psicóloga, tiene una maestría en psicología, es psicoterapeuta. Y bueno, pues conoce perfectamente de este tema, ¿no? ¿O me equivoco? Pues ahí más o menos. No, fíjate que les comparto, ¿no? Desde mi experiencia, desde mi postura, pues no lo trabajo tanto como las heridas del alma, pero sí como las heridas de infancia, ¿no? Que al final del día van de la mano, ¿no? O sea, de que es una herida, es una herida. Entonces, sí, claro. Sí, ¿no? Entonces, el otro invitado que tenemos, que es mi colega, Josué, él justamente lo trabaja más desde la parte más enfocado en el alma, pero no desde un aspecto religioso. O sea, retiramos esa parte, sin embargo, sí es importante el saber que como todos podemos tener diferentes heridas, ¿no? Como herida de abandono, herida de humillación, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Entonces, está padre todo el tema que nos trae porque realmente nos abre, ¿no? Como otras posibilidades de darnos cuenta cómo podemos, pues tener a veces estos padecimientos que a veces, ¿cómo decirlo? No somos conscientes, ¿no? Uh-huh. Y los vamos replicando ahí en la vida y ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué elijo ciertas cosas? ¿O por qué no? Entonces, nos trae también propuestas de cómo sanarlo, ¿no? Desde otras perspectivas. Entonces, está bien interesante. Sí, casi de ¿por qué nací? Casi no, te preguntas. ¿sabes? Creo que tocaste un punto ahorita importante que sí me parece
pues destacarlo como introductorio, porque esa parte que dices que vienen a veces desde la infancia, muchas heridas, justamente creo que va de la mano con postergar lo que a veces tratamos como de evitar o de congelar en algún momento con un duelo o con un proceso que necesitamos terminar como sanación, ¿no? Y bueno, hay momentos en que sí lo postergas, sí lo dejas como congelado, y justo esa parte de cuando, no sé, en algún momento se despierta como esa parte de que te vuelve a nacer pues no sé. El sentimiento. Sí, sí, claro, como que comienza otra vez a nacer esa parte que dejaste en algún momento aplazado, ¿no? Y todo tiene un término para poder, pues, acabar este proceso de sanación. Y bueno, creo que ahora han habido como varias funciones técnicas para poder sanar. El Reiki nos ofrece una de ellas, que es la que más pues es conocida, ¿no? Por todos los que pues nos escuchan. Creo que la mayoría somos los que nos acoplamos con esa parte de sanación. El tema se nos viene inmediato a la cabeza, el Reiki. Y bueno, trabaja también esa parte de ansiedad, de sanación de ansiedad para reducirlo, ¿no? Y bueno, finalmente creo que todo va de la mano con hacer las paces contigo mismo y poder sanarte, tener tu amor propio impecable. Yo creo que sí. Eso es como un punto de vista como introductorio en lo que llega el especialista que nos pueda como ampliar más poquito en el tema. Exacto. Pero pues creo que todo va de la mano, ¿no? Finalmente. Yo concuerdo, porque sí, efectivamente, para darnos cuenta de todas esas cuestiones que vamos incluso guardando, por llamarlo de alguna manera, y que le dejamos a un lado para hacer otras cosas. Como dice bien Pau, de repente llega un brote nuevo o vuelve a resurgir y como que te atrapa ese sentimiento o esa cuestión, esa herida, por lo que acaban de decir. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos lidiar con esas heridas? Pues mira, de entrada creo que es bien importante, como bien decías, Pau, sí, creo que todo lo que no se trabaja, ¿no? O sea, que al final del día no lo hacemos consciente. Recordemos que en esta parte de la psiqui, o como de la psique, ¿no? De la psiquis, cómo está integrada, o sea, tenemos el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿no? Entonces, el inconsciente siempre va a ser nuestro fantasma. Así es. Y va a ser que, o sea, siempre vamos a estar luchando con esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque es inconsciente. Entonces, el inconsciente, ¿cómo se hace presente? En estas cosas que dices, a veces tenemos conductas repetitivas, así es, a veces hasta experiencias, ¿no? Que se van como replicando a lo largo de nuestra vida y de repente dices, es que claro. ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto, no? O ¿por qué yo elijo otra cosa y al final del día como que siempre caigo en lo mismo, ¿no? Claro. No sé si les ha pasado. Entonces, ahí es cuando a veces empieza, ¿no? Esta parte como de hacer conciencia y es cuando uno dice, ¿por qué se replica? ¿Por qué se replica? Entonces, justo, ¿no? Ahí creo que es importante, o sea, el que nosotros podamos, ahí es donde se va haciendo presente, ¿no? Como algo pasa, ¿no? Por supuesto. O sea, algo pasa que es eso, ¿no? Primero, empezarlo a ser consciente y justo a partir de ahí, ¿no? O sea, sí, claro. Que tenemos esto y la verdad es que siempre voy a apoyar la técnica profesional primeramente con un especialista del tema, obviamente un psicólogo, porque justamente a partir de esa ayuda profesional es cuando tal vez empiezas a darte cuenta de lo que tu inconsciente estuviste como postergando, ¿no? Solamente estás aplazando el momento en el que tuviste que trabajarlo y bueno, por alguna situación detona. Lo desvías. Y justamente aquí entra la parte profesional desde mi punto de vista para que pues puedan ayudarte o puedan apoyarte en esa parte para salir, ¿no? Reconocer, sanar y reducir toda esa parte de ansiedad que pues provocaba pues a lo mejor actividades repetitivas, sentimientos, no sé, se abre un montón de tema, ¿no? Ahí. Claro, y que no es fácil, ¿eh? O sea, cuando te vas confrontando con esos fantasmas, o sea, como que uno se opone, uno se niega. Justo. ¿No? Pero sí es padre que ya como, o sea, cuando das ese saltito, ¿no? Como a la recuperación o que ya te abres a la sanación, justamente, ¿no? Sí, claro. Sí, ya, vaya, ya lo ves como una posibilidad que sí se puede sanar y no tienes que vivir con eso siempre. Exactamente, Así sí, es. Eso es la parte buenísima de los psicólogos. Sí, a mí luego me han llamado inconsciente. No sé por qué. No es cierto. ¿Quién le atinó? Que alce la mano. Eres el inconsciente de los inconscientes. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Okay. Se acaba de incorporar con nosotros nuestro invitado también, y nuestro especialista. Y bueno, déjenme presentarlo como se debe. Él es José Reyes. Es psicólogo,
con especialidad en Administración y Planeación Estratégica. Es máster en Administración y Gestión de Instituciones Educativas. Es maestro de Reiki y terapeuta holístico reikista. Josué, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Josué. Hola, Bravo. ¿cómo están? ¿Cómo estamos? bien, Buenas muy bien, tardes. muchas Yo gracias. corriendo, Sí, pero ¿verdad? aquí Ya ya estamos. llegaste. Ya ni Sí, nos digas. ya estamos aquí. A veces es compleja la ciudad, ¿verdad? Demasiado, bastante. sí, A así veces. es. O bueno, a veces muy seguido, diario. Sí, es verdad. Pero lo importante es que ya estás aquí. Ya estoy aquí. Y bienvenido. Muchas gracias por aceptar la No, invitación. muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. He estado escuchando por ahí uno que otro programa y viéndolo en YouTube, sobre todo. Muy bien, tú muy bien. Así es que muchas gracias por este espacio y felicidades porque Gracias. llevan temas muy importantes, interesantes para la gente. Muchas gracias. Gracias, José. Ay, se hace lo que se puede. Eso. Ay, no más dicho. Está increíble. Se da todo siempre. Sí, ¿verdad? No, sí, afortunadamente nos ha ido bien y pues sí, agradecidos con todos los que nos ven y los escuchan. Bravo. Gracias. Gracias. Pues estábamos ya en el tema hablando de esta cuestión de heridas del alma y cómo Sí. lidiar con esto. Y bueno, ya nos estaba mencionando Jamie esta cuestión de ser consciente, ¿no? Más que nada Eso es. de lo que tú tienes para poder lidiar con eso, ¿no? Así es. Sí, fíjate que el tema está súper interesante. Es las heridas del alma. Es de una teoría que sale de un libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Okay. Y hay una segunda parte de ese libro que se llama La sanación de las 5 heridas. La autora es una canadiense que se llama Liz Bourbeau. Y ella ha hecho también libros, no sé si los han escuchado alguna vez, de Tú puedes sanar tu cuerpo, por ejemplo, que hablan como de toda esta conciencia y de cómo las emociones de nuestros ancestros y nuestras, que no son resueltas y que no son liberadas o que no son trabajadas, son las que nos llevan a enfermarnos. Así es. ¿No? Ujú. Son las que nos llevan a tener de pronto malestares, de pronto no sentirnos tan bien, pero es ese aviso que nos da el cuerpo que dice, oye, sana, Ujú. libera esto, ¿no? Y bueno, esta autora es maravillosa, de ahí sacamos esta plática que es las 5 heridas del alma justamente, y yo lo manejo mucho. Nosotros, porque trabajo con otras 2 personas, somos un equipo de 3 personas, terapeutas, y manejamos esta teoría y esto para nuestros pacientes. Y nos hemos dado cuenta, es por eso que volví a leer el libro ya varias veces, como para no volverme experto, más bien acoplarlo y tropicalizarlo, ¿no? Ok. Porque cada persona también es diferente. Por Y- supuesto. y- Completamente. y cada caso es diferente y entonces Particular. existe la teoría, pero hay que ir también, sí hay que manejarla, hay que saberla, pero hay que también entender cómo se puede mover en cada caso muy particular, como bien dices, Sí. ¿no? Definitivamente. Este libro está muy bueno porque, bueno, ¿entramos de lleno ya? Sí, Ah, sí, ¿cómo por ven? favor. Así Sí, ya, como ya, ya. vamos, de Sí, lleno. sí, Eso, sí. me late. Muy bien, pues fíjense que este libro está padrísimo porque voy a usar varias cosas de la autora porque me encanta cómo lo explica. Primero hay que entender que nosotros somos un cuerpo físico, un envase, una botella, por llamarle de una manera, un traje astronauta, pero hay una luz que eso es lo que en realidad somos. Y esa luz que viene del creador, de la fuente creadora, no nos vamos a meter en religiones, en quien Ok. crean está bien, Exacto, sí. ¿no? Cada Se vez- respeta. Batman y Robin, Ajá, o, sí. o Dios, o Jehová, o quien quieran, está bien, está perfecto, la fuente, como le Ok. quieran llamar. Pero viene de ahí una luz. Y esa luz somos realmente nosotros, que ocupamos un envase en cada encarnación. Ujú. Esta teoría va con encarnaciones. Se dice que esa luz se desprende del creador, de Dios, y que entonces para poder estar en este planeta se tiene que anclar en un traje como de astronauta. Ok. Entonces ese traje es nuestro cuerpo, ¿no? Ok. Y entonces baja. Pero esta luz antes de venir, ahí voy a ser muy breve y rápido porque esa sería otra charla, pero esta luz antes de venir, lo que hace es acordar qué aprendizajes, qué desafíos y qué heridas del alma va a venir a trabajar en esta encarnación. Y para que eso se pueda llevar a cabo, entonces elige a los actores, a sus padres, a las personas, a todos los que van a estar
en su vida para mostrarle a la buena o a la no tan buena. Okay. Yo diría a la buena y a la mala. Esa, Siempre. ¿sí o no? Sí, Sí. sí, Porque- es justo la gente que te rodea al final del día en el proceso de tu vida o en la Ujú. llamada vida, ¿no? Desde que Claro. naces hasta que partes. Sí. Sí, y hay experiencias muy buenas y aprendes desde el amor, bien bonito, pero hay experiencias que son dolorosas y te dejan aprendizajes fuertes. Bueno, no Completamente. sé qué piensas tú, pero creo que ese es un gran maestro, el dolor. Exacto. Viene, no nos gusta, es como el maestro regañón, pero nos Eso. viene a enseñar justamente esa parte que dices, aprendes porque aprendes, o sea, no por la buena siempre Sí, va a ser, no. no, nadie dijo que iba a ser fácil, Exacto. pero ese maestro regañón justamente son las malas experiencias, o la Ándale. mala, ¿no? Como bien comenta Josué. Ándale, así justo. Sí, por Y así los justo. seres humanos así aprendemos lamentablemente. Mira, Sí, sí hizo su sí, tarea. justo. Y es cuando más Siempre hago mi es tarea. cuando- Ya sé. y es cuando más aprendemos, ¿no? Fíjate que el universo es maravilloso, Dios o quien quieran creer. Yo digo el universo porque es todo lo que se mueve, el cosmos. Ujú. Y nos van diciendo poco a poquito por dónde es el camino, porque lo sabemos, lo intuimos, pero a veces nos gusta irnos de boca, ¿no? Como que... Vamos a ponerle un poquito de sabor, a ver qué pasa a la vida. Y entonces es cuando nos vamos a los aprendizajes dolorosos, ¿no? Pero Así bueno, es. entonces nosotros elegimos a nuestros padres, nosotros elegimos a las personas que van a estar con nosotros compartiendo y para poder entonces aprender y poder crecer en esta encarnación. Ujú. Y de ahí eso es muy importante, porque entonces estas 5 heridas, nosotros ya venimos a trabajar unas de ellas y acordamos venir a trabajarlas. Eso es muy importante Ok. conocerlo. Y entonces, venimos y decimos, bueno, voy a trabajar tal herida, tal herida. Y nuestros padres van a tener la misma herida que nosotros. Un padre y el otro, el padre y madre, pues va a Ujú. tener una herida y otra. Se dice que de las 5 heridas podemos tener al menos 2 muy predominantes, una muy predominante, la otra más o menos, y las otras 2, o sea, 4, pueden ir moviéndose. Ok. Y hay una, que es la de humillación, que ahorita les voy a platicar, que esa no la tenemos todos, Ok. Oh, ya. ¿ok? Lo padrísimo de esto es que también el cuerpo físico nos va diciendo qué herida tienes. O sea, nuestro cuerpo se hace de una manera, o se desarrolla o crece de una manera de acuerdo a tu herida. ¿Sale? Eso Ok. está interesante. Bastante interesante. Como que va agarrando sí. el molde, ¿no? Va Así agarrando es. el molde. Jamie y yo, perdóname, Jamie y yo bromeamos un buen porque luego estamos así en el trabajo y luego me dice, no, ya no voy a hacer esto, o porque esto es de la herida, o porque, ¿te acuerdas? ¿No? Evitando que- sobre todo. Ahora sí que Te haces dependi- consciente Sí, justo lo que claro, decíamos. ya sabes a dónde vas. dependiendo de tu, o sea, de tu envase, ¿no? De tu botella. Eso, Sí. eso, Sí, sí, exactamente. Yo sí sería un botellón porque sí. Todo tiene una explicación. Es cierto. Nada es coincidencia. Nada es Nada es coincidencia. Y por más que lo ocultes o hagas ejercicio o algo así, el cuerpo, no, Vivir a en ser verdad. un botellón. Es Sí, real, pues, ¿eh? por Es real. eso. Porque entonces todo el mundo ocultamos y no queremos estar flacos y hacemos ejercicio y hacemos aquí y hacemos... Pero eso también, aunque tratemos de ocultarlo, el cuerpo lo va a sacar Claro. en alguna forma. Ay, y Sí, te nosotros voy a responder, sí, claro. Estamos en pausa. Sí. Ok. Y bueno, Wow. entonces, las heridas del alma, hagan de cuenta que esto lo usa la autora en el libro y me encanta decirlo y contarlo. Haz de cuenta que te cortas la mano, Ujú. ¿no? Aquí la palma de la mano, fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Te pones medio algo, una sustancia, algo químico, y te la vendas. Un curita y te la vendas. Ujú. Como la vendas y ya no la mueves, pues aparentemente ya no te duele tanto Ok. y aparentemente no está, ¿no? Ujú. Pero entonces imagínate que llega tu mejor amiga, tu mejor amigo, una persona que te estima y te dice, Josué, ¿cómo estás? Oye, qué gusto verte, y te da la mano. Y entonces te da la mano justo en donde tú no te acordabas Donde que está la tenías herida. esa herida y la habías Te guardado. lastima. Y entonces le dices, ¡au! ¿No? Ay, me güey, lastima- suéltame, ya fíjate. me lastimaste, ¿no? Así, ¿qué te pasa? Y entonces le dices, aparte le dices, ya me lastimaste. Ujú. Sí. Cuando la herida de quién es? Exacto. Es mía, Ujú. ¿no? Y aparte no la veía porque ya la cubrí. Pero aparte le echo la culpa al otro, ¿no? Ajá. Y le digo, o sea, Qué me raro que eso lastimaste, me dolió. Sí, sí es Pero es cierto. mi herida. Entonces, estas heridas, es algo así, esta metáfora es buenísima, porque entonces te hace responsabilizarte y no estar en la victimización Ujú. de las situaciones que vivimos, de los hechos que elegimos vivir,
y no estar culpando al otro de lo que a mí me toca. Claro, es lo que platicábamos un poquito antes de que entraras con Jamie, que justo vienen o pueden venir desde la infancia o son cosas que postergamos y no las podemos trabajar. O sea, solamente aplazamos y cuando se llega el momento que te dan la mano y duele, dices, a ver, espérame, no es de él, es tuya, ¿no? Eso. Checa de dónde viene, Claro. analízate, trátate, sánate, cúrate la ansiedad, 1000 cosas, ¿no? Es que sabes que pienso que, bueno, perdón, que llega un momento en el que ya no puedes evadir. Así es. O sea, Exacto. creo que llega un momento en el que ya no, o sea, en algún momento Sí, vas a encontrar siempre sí. para dónde irte, con qué distraerte, con qué reprimirlo al final del día, ¿no? Pero creo que va a haber un momento en el que ya no va a haber para dónde. Sí, Y tiene ahí, que pues, salir justo, a flote. No justo. puedes pasar toda tu vida sin Exacto. ignorándolo. O ¿no? vives enojado. Exacto. O sea, O ¿cuánta frustrado. gente- o frustrada. ¿Cuánta gente no vive enojada, pero ya es un enojo permanente? Ajá, exacto. ¿No? O cuánta gente no vive triste, pero ya es una tristeza permanente, deprimida, Justo. que no se da cuenta, Así que no es. te das cuenta. Pero yo le decía a un grupo de pacientes, de personas, les decía, oigan, es que si un día no te quieres levantar porque te desvelaste y estás cansado y aún así te avientas y te empujas y dices, tengo que ir, ¿no? A trabajar o lo que sea, voy a seguir la vida. Pero si ya eso duró una semana, si ya eso duró 2 semanas, algo está pasando. Sí, ya no puede ser Tienes sano. que resolver. Si estás enojado, se vale estar enojado un día, unos momentos por algo que ocurrió por el tráfico de la ciudad. Exacto. Por poner un baches, ejemplo. Por ¿verdad? poner un ejemplo. Los baches. Pero si ya los baches, ¿cómo Sí, quedaron no. después de la Y ya lluvia? se hicieron Esas más son las Ah, heridas sí, de la sí, sí, ciudad. Esas son las heridas de la ciudad. de la calle. Pero si ya duras enojado una semana, 3 días, algo está pasando. Completamente. Arréglate, ¿no? Mírate, cuídate. Bueno, entonces esta herida es eso, es esa metáfora de vendas para que no la vea nadie, pero Ok. es tu herida y tienes que responsabilizarte de ella. Ok. Y entonces son 5 heridas muy importantes. Una, la de rechazo, otra la de abandono, otra la de humillación, traición e injusticia. Ok. Y cada herida lo que hace es que se esconde atrás de una máscara. Una máscara para que no me dé cuenta o la gente no se dé cuenta y engañarme también yo a mí mismo de que tengo esa herida. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, el del abandono, que se sintió abandonado a temprana edad, lo que hace es convertirse en un dependiente. Ok. ¿Por qué? Para depender del cariño, porque esa es la forma. Él o ella hace parecer que necesita de los demás para que los demás estén con él y entonces no lo abandonen. Ok. Claro. Esa es la forma de llamar la Se atención. hace como necesario, ¿no? Sí, Sí, así es. siempre. Mire, aquí Es- estoy, necesito amor. Esa es la nos- máscara. ¿No nos cayó una piedra por acá? Esa Todos es la bien de la máscara. Me fue una roca. Todos bien de la cabeza. Ok. Esas son las máscaras. Cada una tiene su máscara. Vamos a empezar con la primera, que es la del abandono. La herida de abandono. Ojo aquí, no es culpar a nadie. No es culpar a nadie, no es culpar a los papás, porque, bueno, los que somos psicólogos sabemos que el problema siempre de todos son los Es de los papás, papás, ¿no? pero, Ok. ya se ahorraron 10 años de terapia, chicos, Ah. pero, Ok. Rápido. rápidamente, pero los papás no quisieron hacerlo mal. Hay que entender que los papás también vienen de un patrón, De un proceso. de un proceso, que así ellos les enseñaron, así ellos fueron educados. Y entonces, ¿cómo lo van a hacer diferente? ¿Cómo rayos lo van a hacer diferente si no saben cómo hacerlo diferente? ¿No? Sí. O sea, Definitivo. Y perdón, creo que aquí también cabe, bueno, rápidamente, ¿no? Como señalar que por ser herida de abandono no significa que un abandono... exacto. ¿no? Directo. O sea, como, Exacto, ay, me físico. fueron a abandonar y... Ajá. no. Sí, No. sí, me O sea, hay sucesos y hechos tan sensibles, a veces tan imperceptibles, pero que ya se generan obviamente como un abandono, ¿no? Es la percepción del niño o niña. Sí, Ojo claro. con eso. Probablemente mi papá se tuvo que ir a trabajar porque éramos 6 hijos, más mi madre y mi papá. Entonces se fue a trabajar y era lógico. Tenía que trabajar 2 turnos y tenía que irse a partir de un negocio y tenía que irse el fin de semana y viajaba y hacía, pues porque tenía que mantener la casa. Pero como yo, el niño, no entendía eso, yo lo que percibí fue que mi papá no estuvo. Abandono. Bueno, es que Me aquí, abandonó. no sé, Exacto. tal vez aquí podría haber 2 tipos de abandono, ¿no? El físico directo del papá y también el uno mismo, desde que eres pequeño. Porque entonces soy muy curiosa y voy a preguntar. Mira, ¿para dónde vas? Justo, Pausa, estudio. ya captó, Ya adivinó, ya adivinó. Ya me adivinó. Justamente voy a esa parte en donde comienza desde ahí a nacer, o la raíz, el origen,
donde te sientes ya abandonado, ¿no? Donde no supiste tal vez enfocar esa parte de abandono, tal vez se fue su papá, pero quedó su mamá, su tía, no sé, y es cuando tú te empiezas a hacer así como chiquito, ya dices, ¿para dónde me muevo? Y te empiezas a ir sobre una línea en donde justo te sientes abandonado, solo, necesitas atención, y se empiezan a generar un montón de cosas que creo que las mencionaste ahorita en tus 5 puntos. Y lo que haces es abandonarte. Así es, a eso voy. Ahí llegas al final, a abandonarte. Sí, justo. Está súper fuerte, ¿eh? Sí, demasiado. sí. Súper fuerte, porque terminas entonces abandonándote tú. Y lo peor es que puedes pasar toda tu vida y no te das cuenta. Así es. Entonces empiezas a crecer todo el tiempo enojado, todo el tiempo triste, todo el tiempo solitario. Frustrado. Y entonces, ¿desde dónde comienza, no? Pero imagínate hasta qué punto podemos llegar, totalmente de acuerdo con ustedes, para retener ese abandono, ¿no? O sea, para no replicarlo. O sea, Justamente. ¿cuál Controlas. será ese límite exacto, no? Justo. Y qué desgastante al final del día sería, ¿o es? ¿No? Justo. Las enfermedades incluso que el abandonado se inventa, por llamarlo de alguna manera, porque no se las inventa, pero las crea, son esas enfermedades raras, que a nadie le va a pasar. De esas raras que pasan una en 1,000,000 y así de, ay, ¿por qué se enfermó? Y entonces está postrada Enfermedad en la tipo cama. placebo. Porque lo que Sí, quiere es la atención de Sí, alguien, porque justamente. para él la atención es igual a amor. ¿Sale? Entonces, estos niños o esta niña o niño que creció y que percibió abandono, regularmente es del papá opuesto a tu género. ¿Ok? Si yo soy hombre, es la mamá. Si yo soy mujer, es mi papá. Okay. Fue a trabajar probablemente, ¿no? O sea, se fue a trabajar y no estuvo. Pero en la parte afectiva, yo no lo sentí cercano. Nuestros papás antes también, ustedes sabrán, son como de mi rodada, creo. Entonces, Sí. nuestros papás antes eran más fríos. Sí. ¿No? O sea, los papás ahora son, creo que, esa es mi percepción, tal vez estoy mal, pero los papás creo que ahora son un poco más amorosos, son más Sí, cercanos, son más sí. así. Los papás antes no tenían otras herramientas, eran incluso más rudos, más lejanos. Así era en ese momento y está bien. Eso también creó un abandono afectivo. Así es. No, el no sentirse tan cercano. Cuando el papá muere, cuando la mamá muere, cuando se divorcian y se separan, se van, eso es abandono. Entonces, ¿cuál es el cuerpo del abandonado? El cuerpo del abandonado es un cuerpo delgado A ver, y ¿te gusta? uno de los No lo pares. de las partes del cuerpo es flácida o débil. Probablemente la mandíbula súper metida, probablemente esas personas que están un poco jorobaditas al final, que son delgadas. Sí, yo también me voy a sentar. Que todo se endereza. Una De palmadita. esas que tienen los glúteos como para metidos, adentro, como sí. para adentro. O sea, tienen una parte del cuerpo que es débil. Así es el abandonado. El abandonado, su peor miedo es estar solo. Es la soledad. Ese es el peor miedo del abandonado, el que tiene esta herida, quedarse solo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una máscara para hacer todo lo posible por no quedarse solo. Y entonces se convierte en un dependiente. Esa es su máscara. Así es como cubre esa herida, a través de la máscara de la dependencia. Y entonces es el que pudiera ser muy buen amigo, aparentemente, pero no es muy buen amigo porque se quiere hacer él ni siquiera lo sabe, o sea, es inconsciente. Para que no vayan a ir por ahí criticando a las personas. Pero Para que no anden hablando de sí, Ya me quedé sin amigos. sino es esta persona que hace todo para tener amigos, porque Cierto. no quiere quedarse solo. Ok. Exactamente. Como que el que le resuelve, ¿no? El que le resuelve. Organiza, el Es que esta está ahí. persona que está parada y tiene que cruzar los brazos, tiene que recargarse de algún lado, tiene que recargarse en la pared, Como que no se está quieto. porque no puede estar sola. Ok. Tiene que sentir un apoyo. Tiene Ya que está- Ya apoyarse. están aquí. No tiene la fuerza. Ejemplificando. Sí, yo por eso solté la mesa. Me estaba recargando. todos- ya La mesa sé. se está haciendo de lado, no sé Manos por arriba. Pues por eso te las vas arriba, Mago. Ejercicios, por favor. Ejercicio. Sí, así. Eso. Abro, cierro. Entonces, así es de la herida de abandono. Su peor miedo es quedarse solo. Ok. ¿Sale? Esta es herida. Son muy grandes rasgos, pero así vamos. Después viene la herida del rechazo. La herida del rechazo es este cuerpo que es muy delgado. El rechazo en su cabeza es no
piensan incluso que fue un error que vinieran al mundo, que sus papás los cambió en el hospital, y son justo niños o niñas no planeadas. Pero ya es muy fuerte, Y ¿no? no planeados, Ya empezar a no crecer quieren con ese estar aquí. pensamiento, no manches. Se tardaron probablemente en venir. O nacieron antes. Nacieron antes o después, o no Prematuros. querían Ajá. salir, ¿no? No querían salir a la luz, fueron no planeados, o fueron de estas mamás que de pronto por accidente se embarazan y entonces ocultan el embarazo. Han sabido casos que Sí, que por ocultan, supuesto. ¿no? Sí. Y que nadie se da cuenta aparentemente, Exacto. hasta que ya van a nacer el bebé. Y no Y- sabían, y no supuestamente. Pero qué gran problema, ¿no? Pero incluso Desde ahí te habla de físicamente enfrentamiento eso. también. O sea, ¿cómo No quieren enfrentas? enfrentar la vida. Exacto, exacto. Esa es. Entonces, obviamente los niños están conectados, los bebés están conectados a la mamá. Entonces, imagínense, todo ese rechazo inconsciente que la mamá genera, se lo pasa al niño. Pero fíjate ahorita Definitivo. que decías de cómo nosotros nos hacemos lo mismo, por ejemplo, el abandonado también se abandona. Sí, es Y lo esta que hace. parte, ¿no? O sea, ahorita Por que darle a pones- los demás te abandonas. ahorita que pones el ejemplo de la mamá embarazada, al final del día también es rechazar su propia maternidad, ¿no? Y entonces rechaza pues a su hijo, ¿no? Así Sí, es, claro. correcto. ¿Quién tiene la herida? Y entonces Y que lo este transmite, niño, justo. sí, lo Sí, transmite. Sí, sí, Entonces, definitivo. y por eso elige a esa mamá, y esas circunstancias, porque así va a pasar para que él pueda trabajar esa herida cuando crezca, ¿no? Ese Ok. bebé nuevo. Ok. Y entonces, esta herida de rechazo son cuerpos muy delgados, como si no quisieran existir, piensan que sus opiniones no son importantes, que lo que ellos tienen que hablar no es importante, que lo que ellos piensan no es importante, se fugan. La máscara del rechazado es huir antes de que te rechacen. Entonces son personas que huyen, Ok. son personas que se van, son personas que están- viven en su burbuja. ¿no? esa mero, Su burbuja. así. Ok. Que pueden estar, me decía un paciente por ahí, y es que estamos todos abajo conviviendo y él se sube a su recámara y se encierra. Ese es un huidizo, Ok. ¿no? Son estas personas que de pronto estás platicando y están en la luna, porque también se huyen Del, en su pensamiento. Nosotros decimos que se va al etérico o al astral, claro. se va. Esas personas tienden más, digo ustedes como psicólogos, a tener pensamientos de suicidio. Sí, Sí. qué buen punto. El del abandono va a decir que se siente mal y se quiere matar, pero es muy ya- difícil que lo haga porque lo que quiere es la atención. Exacto. A lo ¿Va? mejor por ahí dice que lo intenta, dice que Pero- algo, ¿no? pero dramatiza un poco justo más, puede hacer ¿no? más Por dramatiza. atención. No lo El hace. rechazado, si lo dices, porque realmente lo va a Lo hacer, va a hacer. lo puede hacer. Entonces Ok. ahí aguas con esos, ¿no? Ok. Porque justo él piensa, incluso yo he platicado con pacientes, yo leí el libro varias veces, porque cada vez que lo leo encuentro algo nuevo, y platico con pacientes como para hacer un match de la teoría con la realidad. con la realidad, con lo empírico, ¿no? Y sí, o sea, sí. Sí. Son pacientes que dicen, no, es que yo pensé que mi mamá, que mis papás, que no es mi familia, que cuando nací se equivocaron en el hospital y me cambiaron, ¿no? Porque son niños o personas que justamente creen que no debieron venir, que el hecho que ellos estén aquí es una equivocación. Pero son pensamientos muy fuertes, ¿no? Muy Demasiados. violentos mentalmente, porque pues cómo puedes vivir todo el tiempo con eso en tu cabeza, no inconsciente tal vez, pero lo traes ahí todo el tiempo, ¿no? Y son personas que entonces lo que hacen es volverse obsesivas con el trabajo, con la limpieza o con algo, porque es la manera de huir también. Ok. De fugarse, ¿no? De fugarse. Esas personas van a buscar siempre fugarse. Y entonces se vuelven súper trabajadoras, muy buenas, pero lo que hacen es estar huyendo. Ok. ¿Sale? Esos son los cuerpos delgaditos, muy delgaditos, como si no quisieran estar. Esa es la máscara de rechazo. Digo, la herida de rechazo, máscara de huidizo. Ok. Para trabajar con ellos hay que hacer una reconfiguración y recodificación desde su concepción, por Wow. ejemplo. Hacer una regresión muy grande Wow. para que ellos se sientan bienvenidos a la vida. No, y para que ustedes puedan analizar en qué punto, en qué momento tal vez tienen que entrar Fueron a rechazados. analizar y ayudarlos, ¿no? Ellos, el rechazo viene del mismo el progenitor del mismo género. Ok. O sea, si yo soy hombre, es de mi papá. Papá. ¿Sale? Ok. Esa es la herida del rechazo. Después viene la herida de humillación. La herida de humillaciones son de cuerpos gorditos, son de cuerpos que son rellenitos, porque llenan mucho de energía.
Esta herida de humillación puede ser provocada por ambos papás, tanto papá o mamá, pues, y son personas que tienen un gran temor a alguien supremo. Puede ser a Dios, puede ser a la sociedad, a la policía o a alguien, como si todo el tiempo alguien los estuviera juzgando, como si todo el tiempo alguien los estuviera criticando. Estas personas tuvieron una infancia en donde hubo un progenitor que les decía, come bien, no comas cochinadas, no seas cochino, te lo acabas todo. Aquí no hay perros. Eso, limpias, o sea, limpia, eso no está bien así, limpia, ¿no? Sí. O que hacían bromas cuando estaba la gente, los invitados y decían, ay, mira, es que ayer entró todo cochino, parecía perrito de la calle. Como que lo exponen, ¿no? Incluso se lo exponen, sí, y entonces se avergüenzan de ellos mismos. Su mayor vergüenza, su mayor temor es justamente la libertad, porque creen que ellos no pueden gozar de los placeres, de comer, porque tanto los restringieron. Este papá, esta madre, este padre, los restringieron tanto que pareciera que se tienen que avergonzar de ellos. Se sienten avergonzados de su sexualidad, de lo que comen. Por eso también son gorditos, porque es el placer. De esa manera toman placer de la vida, pero después se arrepienten. Ellos incluso pocas veces se van a sentar con todos en la mesa, sino van a comer parados, van a comer cerca de la barra, de la cocina, de la estufa, 2, 3 nada más, y después dicen, yo no sé por qué engordo tanto si no como tanto. O sea, de verdad no como. Pero comen a cada rato y no se dan cuenta. Y después es como inconsciente totalmente, ¿no? Sí. Solo estás sin pensarlo. Ellos pueden caer en enfermedades justamente o trastornos de alimentación, sí, ¿no? por supuesto. El rechazo, por ejemplo, se fuga con el azúcar, ¿no? El rechazado se fuga con el azúcar o yéndose al astral. El abandonado se fuga con drogas. El que es dependiente puede ser dependiente justo a sustancias, porque es un abandono y ahí encuentra refugio. Su mayor miedo, les decía, del abandonado es quedarse solo. El mayor miedo del rechazado es quedarse en pánico sin saber qué hacer, parado sin saber qué hacer, como si no existiera. Y el mayor miedo de la humillación es la libertad. Es lo que más anhelan, pero es lo que más miedo les da. Wow. ¿Sale? Porque ¿cómo trabajas eso? ¿Estás de acuerdo? Pero no estás, quieres ser libre, pero estás encerrado en tu propia mente, ¿no? Así es. Todo está en la mente. Sí, por supuesto. Todo está en la mente. Todo está en la psique. Sí, claro. ¿Y cómo trabajas eso? ¿Cómo lo vas lidiando yo no me imagino qué tips, técnicas le puedes dar a una persona con ese tipo de pensamiento. Con eso hay una cosa que se llama ego. El ego nosotros lo hemos siempre entendido, o bueno, en la comunidad normalmente nosotros decimos, es que se cree mucho, ¿no? Y tiene mucho ego. Siempre lo relacionamos como por ahí. Pero en este término espiritual, el ego es esa mente que crea escenarios en tu cabeza que no son reales y trata de defenderte de situaciones. Por ejemplo, si tu papá ya te abandonó, esa fue tu herida, de ahí viene. Y entonces el ego, cuando ya estás en una relación y la persona no te habla, le mandas mensajes y no te habla porque está en junta y tú empiezas a crear, ya no me quiere, ya me va a abandonar, claro, se va a ir, siempre me abandonan, siempre se olvidan de mí y ya me dejó solo, y entonces eso es el ego. Pero eso no pasa. El ego es esa vocecita que trata de cuidarte para que no ocurra eso, para que no te lastimen y para que no vivas de nuevo las experiencias del pasado. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa, bien dicho, un escudo totalmente. Que te hace repeler toda esa pero te hace mucho daño. Claro. Porque entonces no te permite ponerte en contacto con la realidad, sino crea tantos escenarios en tu cabeza. Así es. Que entonces no te das cuenta de todo lo que tienes que arreglar. Entonces, esto lo saco porque decían, ¿cómo llevas a los pacientes allá? Que se den cuenta de su ego. Que todo lo que pasa es acá. Que todo lo que pasa es en la mente. Que todo lo que pasa es referido es como si trataras de recordar tu infancia. Y nada que ver con la realidad. Sí, por supuesto.
¿no? Ponen en el Qué libro gran un daño, ejemplo. Porque Muchísimo. tú solito te estás masacrando, como dicen. claro. Tú eres tu peor enemigo. Sí. Tú solo eres tu peor enemigo. En el libro ponen un ejemplo de que estaban en una reunión, ¿no? Varias personas, como aquí nosotros. Imagínense que yo tengo herida de rechazo y no quiero. Y todos están hablando de sus opiniones de un tema y todo, y hablan, y está el dependiente que va a buscar siempre como mucha atención, y está el de humillación que también busca mucha atención. El de humillación es esa persona rellenita que es el alma de la fiesta y que hace bromas de él mismo. Exacto. Ya sabes, no, es que yo, y se ríe del mismo. Esa es humillación. Me humillo antes de que me humillen. Ok. ¿Sale? Va prevenido siempre. Ahí podemos encontrar muchos cómicos y esto. Los dependientes, por ejemplo, son artistas. Porque busca mucho la atención y aprobación de los demás. Exacto. Okay. Entonces, imagínense que estamos en esta reunión así. Entonces, yo tengo herida de rechazo y yo nada más observo, ¿no? Esas personas que son muy observadoras. Pero en su cabeza están creando todo, ¿no? Exacto. O sea, no nada más están viendo y, qué chido. No. Están haciendo todo una historia. Una historia. Sí, y entonces, claro. de pronto, quiere hablar algo porque hay algún tema interesante y quiere hablar. Y su cerebro le dice, no. Su ego le dice, no, espera, cállate, lo que tú digas, a ver, si ya sabes que lo que has hablado antes, cuando hablaste, cuando eras chiquito, eso, y todo el mundo se rió de ti, y ahorita quieres que hagas otra vez ridículo. eso. Ajá. Y no. Y entonces, pon tú que me atrevo a hablar y decir, es que yo opino tal. Y entonces alguien más voltea a verme, ¿no? Imagínate que Jamie me voltea a ver, y también tiene herida de rechazo, y entonces me ignora, porque pues, lo que hace es rechazar. El de rechazo rechaza, ¿eh? Entonces rechaza, me ignora y sigue. Y yo digo, claro, sabía que no tenía que hablar. Te lo reafirmas. Yo sabía que no tenía que hablar. Si ya sé que lo que yo digo no es importante, ¿por qué rayos lo hago? O sea, totalmente quitas el intento de. Ajá. Lo echas para atrás. Ya estás a punto de, no, acuérdate, va para atrás, no lo digas, no lo hagas. Exacto. Ni se te ocurra. No, y eso que dices, o sea, y si lo llegaras a hacer, o sea, al final del día te lo reafirmas. Te vuelves a reafirmar. O sea, sí, ¿para tu qué herida. lo hice? O ¿para qué lo hice? Me arrepiento de haberlo hecho, tu ego. Oye, pero qué chambota tienen en esa parte. Por ejemplo, sí. se me ocurre que a alguien le digas, bueno, el día de mañana, si no lo haces, vas a pararte enfrente de todos y les vas a dar la bienvenida a X número de personas. ¿Cómo lo trabajas? O sea, Pues, ¿cómo le dices párate y hazlo? Porque estás contra un montón de años, un montón de tiempo que justamente la gente no ha podido como ir trabajando, ¿no? Sí. ¿Cómo pues, rompen el hielo? Primero es encontrar este ego, hacerte consciente del ego. Yo les pido a mis pacientes que hagan una bitácora de cuando ya son conscientes de sus heridas, hacen como, cuando nos volvemos a ver en sesión, le digo, ¿cómo te fue? ¿Qué crees? Salió mi herida en tal y tal y tal y tal, pero lo resolví así. Ah, muy bien. Okay. Entonces, dándose cuenta de qué herida tienen y en qué momentos de su vida sale común, porque sale a diario. Sí. Y en qué momentos cada vez lo vas moviendo y haciéndolo diferente. Hay técnicas también de regresión, hay constelaciones también que nos ayudan a mover energéticamente esas heridas y vamos por ahí resolviendo, ¿no? También está el Reiki, ¿no? Que te ayuda. El Reiki ayuda muchísimo con la energía. Okay. Así es, ¿no? Okay. Y entonces, o sea, sí es mucho de lo que está en mi cabeza, pero también es entender que el otro tiene sus heridas. Y entonces imagínense si en este ejemplo que les digo, si yo me hubiera tomado personal de Jamie también tiene su herida de rechazo y por eso volteó y no me hizo caso y yo ya lo estoy tomando personal y pienso que es por mí. Y yo, sí, cuando es por ella. Y yo ni y lo yo pensando pelé. en mi propia herida. Y tú pensando en tu propia herida, Sí, reaccionando es que a de veces acuerdo sí a tu pasa herida. así. Justo. Y el ego es el que hace frente todo el tiempo. Ese es ahí. el problema. Así es. Ese es el problema, que el ego está cañón, está súper fuerte. Es muy extenso ese tema del ego. Sí. Bueno, entonces la humillación hace esto, es esta persona que les decía es gordita, es muy sensual, pero le da pena vivir su sensualidad. No se siente cómoda. Por supuesto, la parte sexual ya íntima es compleja. Todas las 3 heridas tienen complicaciones en lo sexual, las 3 heridas que hemos hablado hasta ahora. Complejas. Y bueno, la siguiente herida sería la de traición. El cuerpo de traición es un cuerpo que regularmente va al gimnasio
o es un cuerpo fuerte. En los hombres es un pecho fuerte, ¿no? Espalda ancha. Aquí hay traición, no creo. Más, o sea, masculino. Aquí no hay traiciones. Aquí no nos traicionamos, eso es lo bueno. El cuerpo del hombre da masculinidad, se ve Aquí, fuerte. hasta aquí llegaron. El cuerpo de la traición del hombre lo que dice es, puedes confiar en mí. Entonces lo ves fuerte, lo ves espaldón. Ves. Y el de las mujeres es más angosto de arriba y de las caderas supuesto. más anchas, más prominentes. Sí. También son mujeres más sensuales. También los hombres son más sensuales. Okay. Esas son las heridas de traición. La herida de traición se genera por el padre del sexo opuesto. ¿Ok? Y entonces puede ser incluso, yo tengo herida de traición, y entonces puede ser incluso, en mi caso, por ejemplo, les platico, fue cuando mi hermano nació. Porque yo estaba con mi madre súper feliz, y nace mi madre, y yo digo, o sea, nace mi hermano, y yo, oye, ¿pero por qué me traicionas así? Exacto. ¿No? Sí. Bueno, ¿no sería también sustitución? O sea, te sentiste sustituido. Ajá, por Pero supuesto. al final él ha traicionado por la madre, ¿no? Traicionado, porque les decía, es como tú lo percibes. Esto tiene que ver con el complejo de Edipo. No sé si han escuchado del por complejo supuesto. de Edipo. Sí. Y el de Electra. Esa, mira. Que un Que no niño es la se tienda. enamora, que un niño se enamora de su progenitor a cierta edad, es un amor simbólico, por supuesto. Y entonces hay niños que dicen, ay, mi novia, mi mamá es mi novia. Y entonces ahí cuando hay ese enamoramiento, el papá del sexo opuesto, o padre o madre, pues, progenitor, es el que tiene que cortar eso. Por ejemplo, yo me enamoro de mi madre, y entonces mi padre debió de cortar, no decirle, oye, no cortar tan tajantemente, sino tomar la mano a mi madre, hacerle saber que la esposa es de él, que es su pareja. Trabajar, para que entonces el niño diga, esta no puede ser mía, entonces yo busco una. Híjole, aquí me voy a meter en un tema, a ver si no nos quita mucho tiempo, pero no justo se trata del conflicto de sentimientos. O sea, en algún momento te confundes, quieres tanto a tu papá, quieres tanto a tu mamá, que tu misma mente en algún momento te confunde y hace que tengas como una revoltura y justo empieces a ver cariño que no es en una persona que no tiende, ¿me entiendes? O sea, no puedes ver amor en tu mamá como pareja, ¿me entiendes? Pero se da porque la quieres muchísimo. Sí, es y eso. Porque la amas y la adoras. Y porque cuando eres niño no es un deseo sexual. Exacto. Es un deseo, ¿cómo decías? Simbólico. Justo desde la teoría psicoanalítica, Pau, por ejemplo, sí es importante, o sea, retirar esta parte sexual. Exacto. No, digo, obvio, el niño no vive el amor como un adulto. Así es. Desde el niño. Pero quieren muchísimo, pero porque son tus primeras personas puro, que te muy presentan. puro. Justo, porque son tus primeros objetos de amor, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Y hay que acordarnos cuando éramos niños, o sea, en el papá, por ejemplo, las niñas, o sea, lo ven todo, o sea, es como, ay, tu héroe. y entonces justo, simbólicamente diría Freud, pues te llevas a ese enamoramiento. Oye, si no lo resuelves, después te buscas a un papá Claro, cuando estás grande y a una mamá cuando estás grande. Sí, Exactamente, no, es que eso iba a preguntar. Al final del día es eso. Es que se va desprendiendo. Al final del día es desde eso. ahí. Sí, porque ya cuando estás adulto buscas una pareja que se asimile o que cocine como tu madre. Exacto. O sea, Sí, que tenga fin. Ajá. Sí. Y fíjate que eso, o sea, bueno, ahora tocando este tema, pero fíjate que por más que vayamos en contra de eso, o sea, ¿cuántas veces no hemos dicho, yo no voy a ser como mi mamá, o yo no quiero un esposo Y como terminas mi ahí. papá? Y exacto, haciéndolo. ya cuando Sí, viste eres tu justamente. mamá, eres tu Sí, mamá. y justamente sí, acabas ahí y dices, ¿en Sí. qué momento? ¿no? Sí, o sea, Justo. me escuché Sí. como mi mamá en este momento. Me convertí en mi mamá. Muchos pacientes que dijeron, bueno, en terapia, por supuesto, y dicen, es que yo prometí que no iba a ser como mi papá, y estoy aquí porque soy como mi papá, y no quiero O ser tengo una como él. pareja, ¿no? Sí, o sea, lo más exacto. dices, no, por Sí, son patrones que ya en Se algún repiten. momento, así es, tienden a repetirse. Así como repites eso, repites también las enfermedades. Ok. Entonces, está súper fuerte. Nosotros Demasiado. pensamos que es como herencia genética, y sí tiene que ver, pero es lealtad Sí, a tu árbol a tu genealógico. progenitor. Sí, Ajá, por justo. supuesto. De ahí de esa emoción viene esta enfermedad, ¿no? Pero eso ya será otro tema. Sí, Ok. no, Entonces, Sí, Está tienes muy que cañón. venir y contar. Sí, Porque nos dejas intrigados. Sí. Sí, Sí, de está hecho, bueno sí, eso. nos está. Y el tiempo nos está empezando a comer. Exactamente. Muy bien, voy a terminar la idea de traición rápidamente. Entonces, este cuerpo me sentí traicionado. La máscara es el controlar. Ok. Controlo todo para no
traicionar para que no me traicionen. Son buenísimos jefes, buenísimos gerentes, porque todo tienen extremadamente controlado. Pero controlan porque para ellos lo más importante es no romper un compromiso, ser eficientes, son muy impacientes, no les gusta el tráfico, no les gusta nada, todo tiene que ser correcto. Okay. No son de estos obsesivos, ahí no entra el obsesivo. Ahí solamente son como muy controladores, porque les gusta quedar bien, su reputación es lo importante. Esos son los de herida de traición. Y finalmente, porque sé que estamos out of time, la herida de injusticia. La herida de injusticia son cuerpos son delgados, espigados, pero son como perfectos, como en simetría. Simétricos, no son más anchos de alguna parte. No de los hombros, no de las caderas, son como asimétricos, muy asimétricos. Ellos vienen de la herida de justicia porque también algún padre, el progenitor del mismo género, tuvo alguna situación y entonces ellos lo vivieron como una injusticia. Entonces para ellos la justicia es algo muy importante. Ellos sí son rígidos, ellos sí pueden ser obsesivos, compulsivos, ellos sí trabajan muchísimo, son súper obsesivos con las cosas para merecer, porque no piensan que se merecen los méritos, los ascensos. Siempre están trabajando de más para merecer lo que tienen, para merecer el sueldo, para merecerse unas vacaciones, para todo eso, porque ellos piensan que no se lo merecen. Entonces, es injusto para ellos. Son muy rígidos. Eso es esta última herida. Wow. Perfecto. Híjole. Sí. Pero lo que quieren merecerse es el cariño del padre. O sea, si buscan por eso una buscan la aprobación. perfección, porque perfección es igual a ser justo y eso es igual a tener el cariño de alguien. Para que como yo voy a ser perfecto, ¿por qué no me habrían de querer así? Claro. Sí. Wow. Híjole, estos temas están realmente te mueven. Fuertes. No, y aparte van saliendo un montón de cosas de cada una, ¿no? Sí. Yo tengo otras 1000 cosas que preguntar. Exacto, y ya tenemos, no voy a poder, tenemos muchas preguntas, pero bueno, lo vamos a dejar para otras emisiones porque Josué, por favor. Con todo gusto. Sí necesitamos ahí. Exactamente. Vamos ahí haciendo las preguntas porque sí, tenemos bastantes. Sí, es que sabes, aparte no solo es este tema, viene un montón de cosas de sanación, el Reiki desprende otros temas también muy fuertes que igual vale la pena comentar y que justamente en los comentarios y sugerencias nos hicieron destacar pues que habría que hablar, ¿no? Entonces sí te vamos a esperar de nuevo, José, por acá. Sí, por favor. Y me voy a venir con 3 horas de tiempo. Sí, por favor. Sí, exactamente. Sí, también a Jamie porque digo también Jamie ha sido el vínculo. Muchas gracias, amiga. Es casi mi manager. Yo lo coacheo. Muy bien, muchas gracias. Pues les agradecemos a los dos que nos hayan acompañado. De verdad, gracias Jamie, gracias Josué. Y de verdad los felicitamos por su profesión y gracias por hablar de estos temas porque realmente son de gran interés y sí queremos saber mucho más, ¿no? Entonces, ya estaremos planeando una emisión con ellos nuevamente, pero pues por el momento muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y gracias a los que se quedaron hasta el final, los que nos escuchan, gracias por sus comentarios, los leemos y les pedimos que nos sigan, que le den like, que nos comenten, es la mejor forma de apoyarnos y les deseamos una muy bonita tarde de este sábado, 31 de agosto. Así es. Y pues de nuevo muchas gracias, producción. Gracias. Susi hermosa. Gracias, Susi. Gracias. Bonita tarde, gracias. Gracias a todos ustedes y bueno, pues nos esperamos en la próxima emisión de esto que se llama Acá Entre Dos. Gracias. Las tardes de los sábados se hicieron para disfrutar. Tenemos un espacio dedicado a la poesía, al arte, a la música y algo más. Yo soy Pau Alonso. Y yo soy Gustavo Hernández. Y esto es Acá Entre Dos. Los esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde a través de Promo Estéreo y Orbe Promo.